Buenos días, hermanos. Buenos días. Un gusto verlos comenzando este 2026. Gracias a Dios por este año que comienza y porque estamos reunidos adorándole, dándole gloria y aprendiendo cada día más de su palabra. Amén. Ahora, continuando con nuestras exposiciones en el libro de Judas, les voy a pedir que me acompañen ahora a Judas capítulo 1. Estaremos leyendo y observando los versículos 14 y 16. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, uno antes. Es una sola carta, es un solo capítulo. Judas capítulo 1, versículos 14, dice la palabra de Dios en esta mañana. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con sus muchos millares de santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Vamos a orar. Padre Dios eterno y amado, gracias te damos por tu palabra, por tu verdad, por la cual somos transformados, por la cual podemos renovar nuestra mente, por la cual somos formados día con día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y aún por medio de textos difíciles, textos como este que vemos en esta mañana, damos gracias por tu Espíritu Santo que nos ilumina y podemos ver esta verdad que está aquí, enseñada en tus Escrituras, en tu verdad. Y te pido que seas con cada uno de nosotros al ser expuestos a la predicación de esta mañana. El Espíritu Santo sea con nuestras mentes y corazones para que podamos entender la verdad y ponerla en práctica y poderla vivir y seguir aprendiendo cada día más. Gracias te damos. En el nombre precioso de Jesucristo nos encomendamos a ti. Amén. En muchos auditorios, iglesias, estadios de grabación, existe una advertencia muy clara para quienes están en público. El micrófono puede estar encendido aún cuando tú creas que no lo está. Ha ocurrido más de una vez en ámbitos políticos, periodísticos e incluso religiosos, de que una persona, creyendo que el micrófono está apagado, de que nadie lo escucha, deja escapar palabras de desprecio, de burla o arrogancia. Minutos después descubre que todo fue grabado y transmitido tal como él lo dijo. Y el asunto es que nada nuevo se reveló. Simplemente se hizo audible lo que ya estaba en el corazón. Esa persona no fue juzgada por un error técnico, sino por lo que su propia boca expresó cuando pensó que no le estaba rendiendo cuentas a nadie. Eso es exactamente lo que Judas nos muestra. Los falsos maestros no caen en juicio por un desliz verbal, sino porque su lengua siempre está encendida, revelando en su corazón que no tienen temor de Dios. Murmuran, se quejan, se exaltan y manipulan porque viven como si nadie los estuviera oyendo. Pero la profecía de Enoc nos recuerda esto: delante de Dios el micrófono nunca se apaga. Cada palabra, cada murmuración, cada frase inflada queda expuesta delante del juez que viene con sus santas decenas de millares. Por eso el creyente fiel guarda su lengua, no por miedo al micrófono humano y ser expuesto, sino porque vive consciente del oído de Dios y espera el juicio no con terror, sino con esperanza. Recordando un poco lo que hemos visto recientemente en Judas, Judas comienza su carta con un sentido de urgencia. De escribir con respecto, dice, a la común salvación en relación al cuidado que debemos tener de la verdad que Dios nos ha dado de una vez para siempre a todos los santos.
Y para eso es necesario hablar de los falsos maestros que ya se habían infiltrado en las iglesias para dañarlas. Se querían aprovechar de ellas. Viendo oportunidad para ganancias personales, comenzaron a introducir doctrinas extrañas, asuntos personales. Y Judas comienza con ejemplos reales e históricos, primero con el pueblo de Dios. Después vemos que sube a lo celestial con los ángeles y después baja a todas las naciones con el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Para mostrar que nadie escapa del juicio de Dios cuando van en contra de su verdad. Después, añadiendo un ejemplo extra bíblico junto con otros dos ejemplos de Caín y Balaam, para mostrarnos un panorama completo de cómo siempre se ven y han sido los falsos maestros desde la antigüedad. Y ahora, en nuestro texto, Judas, por medio de citar a Enoc, nos hace ver la realidad de que la actitud de estos falsos maestros no es nueva. Y nos muestra cuando la profecía antigua desenmascara el error moderno. Y que toda obra y que toda palabra serán evidenciadas y juzgadas en el juicio final. Y nos hace valorar aún más la palabra eterna de Dios, que nunca cambia y siempre cumple sus propósitos. Y ahora no solo entraremos al texto, sino que también examinaremos esta referencia especial al libro de Enoc. Revisaremos y uniremos cómo la profecía de Enoc apunta al juicio de Cristo y finalmente la característica más evidente de un falso maestro: no saber guardar su lengua. Entramos entonces en el versículo 14. Dice: de estos también profetizó Enoc. Ahora, de estos hace la referencia de lo que ha estado hablando anteriormente. Estos se refieren a los falsos maestros. Y eso indica que Enoc profetizó de los falsos maestros. Pero, ¿quién es este Enoc al que está refiriéndose? Ahora, ¿dónde en la Biblia vemos a algún Enoc profetizar o hablar las palabras del Señor? Bueno, en Números 26:5 encontramos a un Enoc. Cuando se censa al pueblo, encontramos a Enoc, hijo de Rubén. Pero es todo lo que sabemos de él. Aquí en el tiempo de Moisés sabemos que solo Moisés era profeta de Dios. Entonces, podemos forzarnos, como muchos lo hacen, forzar los textos, pero no solo es eso improbable, es ridículo. No puede ser este Enoc. Interesante que en Génesis capítulo 4, versículo 17, encontramos a otro Enoc. Y dice: y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Aquí podemos ver que este Enoc era de la descendencia impía de Caín. Y comenzamos a ver, toda la descendencia de Caín fue impía. Vemos poligamia, vemos asesinatos. No sería raro pensar que por la gracia de Dios, este Enoc, hijo de Caín, pudo ser un verdadero creyente. Sin embargo, no es lo que dice el texto. Y además dice que este Enoc es el tercero desde Adán. El único otro Enoc en la Biblia, y que Judas hace la referencia directa, es decir, no nada más nos deja el nombre y el hecho de que profetizó, eso también lo sabían los judíos de su tiempo, sino que asegura su figura por la descendencia, versículo 14, en la séptima generación desde Adán. Con esto sabemos de qué Enoc está hablando. Y vamos a ver lo único que se nos dice de Enoc. Génesis capítulo 5 nos da la genealogía de la línea piadosa de Set. Y dice: Adán fue padre de Set, Set fue padre de Enos, Enos fue padre de Cainán, y Cainán de Mahalalel, y Mahalalel de Yared. El versículo 18 nos dice: Yared vivió 162 años y fue padre de Enoc. Ahí está, el séptimo desde Adán. Y ahí vemos lo especial de este personaje. Génesis capítulo 5, versículo 21 dice: Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó.
Génesis 5 se puede ver como ir a un cementerio y empezar a ver las lápidas, empezar a leer las lápidas. Y vemos que fulanito y murió, y tuvo hijos, y murió, y murió. Pero luego encontramos que Enoc no murió, sino que dice que Dios lo llevó consigo. Hebreos capítulo 11, versículo 5 nos interpreta este pasaje. Hebreos 11 es conocido, famoso, como el pasillo de los héroes de la fe. Contrario a Génesis 5, habla de aquellos con vida eterna. Y dice, por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ahora dices, bueno, eso no está en Génesis. Génesis dice, y Enoc anduvo con Dios, o caminó con Dios, y Hebreos dice que recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces podemos ver que el autor de Hebreos no está citando, está interpretando Génesis. Enoc caminó tan cerca con Dios que agradó a Dios su vida y se lo llevó con él sin que él viera la muerte. Y los cercanos a él debieron saber y dejó testimonio de lo que significa caminar tan cerca con Dios. Y esto es de testimonio para nosotros también. Por eso el autor de Hebreos lo menciona. Podemos concluir que Enoc es una persona histórica, no mítica. Entonces, yo creo que es bueno escuchar lo que Enoc tiene que decir. Él caminó cerca con Dios. Pero el problema está en que la tradición y la historia torcieron el mensaje de Enoc. Esto nos lleva ahora a considerar el libro apócrifo de Enoc. Es un libro que lleva su nombre, supuestamente son sus palabras, sus visiones, su profecía e historia. El libro es apócrifo porque no entró como canon. No es un libro inspirado de la Biblia. Es un libro que contradice textos de la verdad de las Escrituras y que realmente no es más que ciencia ficción antigua. Por otro lado, es considerado en su contexto literario como profético apocalíptico y relata los eventos antes del diluvio, recordando que Enoc fue llevado con Dios antes de que el diluvio y el juicio vinieran para destruir a toda la humanidad por esa desbordante maldad que había en ese tiempo, excepto por Noé y su familia. Si no han leído el libro de Enoc, se los recomiendo. Digo, si les gusta El Señor de los Anillos o les gustan las Crónicas de Narnia, van a aparecer, les va a gustar el libro de Enoc, les va a parecer interesante este libro. Porque sí es muy bíblica en cuanto se refiere a Dios y tiene contexto histórico bíblico. Sin embargo, está muy sacado de la fantasía y no de la realidad. Y no concuerda con las Escrituras. De hecho, este libro abre la puerta para una de las interpretaciones que vemos muy común y que antes yo tenía, como observábamos en la escuela dominical, una de esas posturas acerca de quiénes son los hijos de Dios, que no es bíblica y realmente le quita el sentido de los textos. Y como muchos caen en el error de usar el conocimiento y las creencias para interpretar los textos, y eso está mal. Ahora, el libro de Enoc consta de 107 capítulos, 108 si contamos el segundo libro de Enoc, y está dividido en varios libros. Está el libro del juicio, está el libro de los vigilantes o de los ángeles caídos, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de los sueños, y luego está Apocalipsis de las semanas, y finalmente encontramos un fragmento del libro de Noé. Y aunque tiene algunas referencias buenas, históricas, no es un libro inspirado. Por ejemplo, hace mucho énfasis en que los ángeles, que no eran demonios, eran otros ángeles, tomaron mujeres y produjeron gigantes de la tierra. También dice que la Biblia, Enoc fue llevado con Dios. Es lo que nos está diciendo Hebreos también. Fue tomado al cielo. Y dice que fue llevado. No fue hallado, fue trasladado. Pero en el fragmento del libro de Noé, dice
que al nacer Noé de alguna forma especial, Lamec, su padre, con temor fue a buscar a su padre Matusalén, y él a su vez fue a buscar conocimiento con Enoc en los confines de la tierra, porque ya había sido llevado. Y dices, ¿que no se lo llevó al cielo? Y no pueden decir que no fue trasladado a otro lugar de la tierra, porque Hebreos claramente dice que fue trasladado al cielo, no a otro lugar de la tierra. Bueno, muchos detalles así que aparecen en el libro de Enoc, que son pero no son. Y por más bíblico que parezcan las referencias, por más que pudiera tener sentido, contradice las escrituras. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón Judas lo cita? Ahora, para responder eso, es necesario entender una verdad bíblica, como lo observamos la ocasión anterior, cuando Judas mismo también cita el libro de la Asunción de Moisés, también conocido como el Testamento de Moisés. Y observamos que esto no es nada nuevo o raro en la Biblia. Los autores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, hacen referencias ajenas de las Escrituras como parte de esa verdad inspirada. Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, cita un texto extra bíblico donde menciona a Janes y Jambres en Egipto. Pablo, Hechos capítulo 17 y versículo 28, cita a un poeta que no es cristiano. Y aquí Judas está citando la Asunción de Moisés y el libro de Enoc. Todos libros que fueron fuera de la Escritura. Lo que nos debe quedar claro es que el hecho de que sean citados en las Escrituras no los hace automáticamente libros inspirados. Muchos libros falsos, como el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Felipe, pueden contener mucha verdad y mucha doctrina bíblica porque tomaron de los textos inspirados, pero no todo lo que tienen es verdad. Bernabé, por ejemplo, en su Evangelio, no cita a Jesús como el Mesías. El Evangelio de Tomás pone a Jesús como un niño berrinchudo que le encantaba matar pájaros. Y el Evangelio de Felipe pone a María Magdalena como la pareja íntima de Jesús. Entonces, por más verdad que pudieran contener, una sola cosa que contradice toda la verdad lo hace un libro falso, no inspirado, apócrifo y antibíblico. Podemos concluir que Judas no afirma la inspiración del libro de Enoc, sino que cita una verdad contenida dentro de esta fuente extra bíblica o extra canónica. Por lo tanto, la autoridad no está en la fuente citada, sino en la escritura inspirada por el Espíritu Santo que está empleando esta fuente. Y esto es importante. Para toda interpretación bíblica, no son las tradiciones, no son las confesiones, no es el hombre lo que él crea, sino solo la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios es la que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Es su voluntad revelada para el hombre. Y solo la Biblia se interpreta a sí misma. Solo la verdad puede interpretar la verdad. Tenemos que dejar de meterle nuestras creencias personales a los textos. Y esta es una seria advertencia contra construir doctrinas a partir de literatura apócrifa. Y ese es el error que muchos han caído, de forzar interpretaciones no bíblicas por causa de estos libros apócrifos, como también lo observamos en la escuela dominical esta mañana. Debemos de tener cuidado y siempre ir a las escrituras, de ser como los de Berea, para ver si realmente estas cosas son verdad. Y observen que ellos, los de Berea, no iban a confesiones, no iban a su historia, ellos iban a la fuente de verdad para ver si lo que decían era verdad. Pero entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué Judas lo cita? Porque inspirado por el Espíritu Santo, tomó una verdad de ese libro que dijo Enoc, una profecía, séptimo desde Adán, para ejemplificar y mostrar la terrible verdad del juicio venidero, profetizado incluso a principios de la humanidad. Y ese es nuestro siguiente punto, la profecía de Enoc.
Versículo 14 continúa: profetizó Enoc diciendo: el Señor vino con sus muchos millares de santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Esta profecía la podemos encontrar en el primer libro de Enoc, el libro del juicio. Enoc capítulo 1 versículo 9 dice: miren que el que vi... Perdón. Miren que Él viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos y exterminará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han cometido disolutamente, y todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han pronunciado contra Él. Aquí vemos claramente que Judas está citando este pasaje en relación al juicio de los impíos. Este juicio que se pronunció como un juicio final, certero y universal. Observen que dice: para ejecutar el juicio sobre todos y exterminará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías. En el contexto se explica que Enoc recibió visión de Dios. Enoc 1:1 dice: palabras de bendición con las que Enoc bendijo a los elegidos justos que vivirán en el día de la amargura, cuando todos los malvados impíos serán rechazados, mientras los justos serán salvados. Enoc, hombre justo, a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo. Y luego, desde el capítulo 2 al capítulo 4, comienza a hacerles ver por medio de ejemplos la razón del juicio. Dice: observen todas las cosas que suceden en el cielo. Así son, no cambian y no desobedecen su orden. Miren la tierra y sus obras, como ninguna cambia. Vean las señales del verano e invierno, así son. Esto nos explica el ciclo de agua y las temporadas que aún permanecen. Observen y vean cómo todos los árboles se secan y todo su follaje cae. Así son. Es el ciclo de la vida de los árboles. Observen las señales del verano, como el sol quema. Y aquí explica el día y el verano, las estaciones del año que aún permanecen. Como todas sus obras prosiguen de año en año hasta siempre, y todas le obedecen sin alteraciones. Y en Enoc, capítulo 5, versículo 4, dice: pero ustedes, miren cómo toda la creación obedece y sigue el orden, pero ustedes cambian sus tareas y no cumplen su palabra, y en cambio la han transgredido y han ultrajado su grandeza con palabras altaneras e hirientes de su boca impura. Duros de corazón, no habrá paz para ustedes. Estas fuertes palabras de juicio de Enoc es por causa del grande pecado de ir en contra de la verdad de Dios. Ahora, ¿de qué juicio está hablando? Si es Enoc, lo primero que se nos viene en la mente con un juicio tremendo es el diluvio. Pero es más que eso. En Enoc, capítulo 1, versículo 3, explica que este mensaje es para los elegidos y por ellos es que se da esta profecía. Y dice: el único gran santo vendrá desde su morada. Versículo 4. El Dios eterno caminará sobre la tierra. Dios venir desde su morada a caminar en la tierra es una referencia bastante clara a Jesucristo, el Mesías prometido. Y esto es precisamente porque Judas cita este pasaje. Este juicio tiene una implicación escatológica: el juicio de las naciones en el día del Señor. Enoc profetizó del juicio final que vendría para toda la humanidad cuando Cristo regrese. La doctrina del juicio, como podemos ver, no es tardía. No es nada más del Nuevo Testamento. Es antigua como la humanidad caída. Desde que la humanidad cayó, se ejecutó juicio contra Satanás y contra el pecado en Génesis 3:15. Por medio de Cristo, la simiente de la mujer. Dice Judas: para ejecutar juicio sobre todos. Ese no es un juicio solo para algunos,
Por lo tanto, es un juicio universal para todo ser humano. Y eso solo será en el juicio final. Entonces el asunto con Judas, al citar esa profecía, no está en Enoc. El sujeto principal de la profecía es el Señor que viene a juzgar. Esto apunta claramente a Jesucristo. Hablando de este mismo juicio, dice Mateo 25, 31 a 32. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ya, entonces el juicio dice, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 7 al 10, dice algo similar. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El juicio es final y es universal. Dice Judas, para ejecutar juicio sobre todos. Nadie queda fuera, incluidos los falsos maestros a los que está apuntando Judas. Entonces esta profecía de Enoc, desde tiempos antiguos, citado ahora en Judas, es una realidad del juicio venidero para todos aquellos que se opusieron y se rebelaron contra Dios y contra su verdad. Es la realidad del justo juicio de Dios, donde Él castigará toda maldad. Ya ha estado desde la caída del hombre cuando decretó, ciertamente morirás. Y esto nos enseña la unidad del plan redentor desde el principio. Su plan no ha cambiado. Es el mismo pacto de redención eterna que comenzó en la eternidad pasada. Y esto implica que el mismo Dios juzga desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso también podemos afirmar la postura escatológica amilenial. Porque el amilenianismo ve el juicio como un evento escatológico final, no un ciclo terrenal repetido. No son varios juicios finales, tampoco hay juicios parciales. El juicio es final y definitivo. Y no son varios retornos de Cristo, sino un solo día del Señor, un solo retorno visible y glorioso de Jesucristo. Cristo regresará, y cuando regrese, Él vendrá con millares de sus santos ángeles en el gran día del Señor para ejecutar juicio a las naciones. Especialmente de aquellos que menospreciaron su verdad y que con su boca pronunciaron palabras altaneras y duras contra Él, como nos dice Enoc. Y eso aplica principalmente para los falsos maestros. Y la razón de por qué Judas cita este pasaje de juicio. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Versículo 16. Estos, hablando nuevamente de los falsos maestros, dice, estos falsos maestros son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, que hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Aquí podemos ver claramente lo que lo une todo, la lengua. Veamos rápidamente cada uno de ellos. Dice primeramente que son murmuradores. Un murmurador es alguien que está constantemente hablando mal de otro a sus espaldas, quejándose a escondidas cuando algo no le parece. Este es un pecado grave en las Escrituras porque siempre causan división y van en contra del amor al prójimo. Pero los falsos maestros lo hacen para ganar popularidad, porque se la pasan murmurando de los líderes para ellos poder ser más escuchados. Hacen que los líderes de una iglesia tengan menos prestigio, que menos escuchen, pero más su voz se va a escuchar. Murmurar es entonces un acto de la lengua para mal. Luego dicen que son criticones. Un criticón es similar al murmurador, es alguien que habla mal de otros, sobre todo en cosas que no le parecen y critica, según sus propios estándares. La diferencia es que el criticón no le importa que lo escuchen. Es alguien que levanta críticas contra otros sin un justo juicio.
Y esto puede ser piedra de tropiezo para algunos en la iglesia. Criticar entonces también podemos ver es un acto de la lengua que produce un mal. También dice aquí que hablan con arrogancia. Alguien que habla con arrogancia solo demuestra la arrogancia que hay en su corazón. Ese es alguien que se cree mejor y mayor que los demás, que no puede aceptar las correcciones de otros. Su boca demuestra que en su corazón él tiene toda la razón y todos los demás están mal. Hablar con arrogancia también entonces es un acto de usar la lengua para un mal. Y finalmente dice que se la pasan adulando. Un adulador es alguien que de poco hace mucho y lo expresa con su lengua públicamente para inflar el ego de las personas. Es alguien que tiene doble intención por ir más allá de la verdad. Hay un interés propio, pero incluso puede ser para manipulación. Inflas el ego de alguien más. Lo adulas. ¡Oh, qué bien predicaste! Mira, ¡oh, me gustó esto! ¡Oh, es que tú eres el bueno aquí! Y el otro se siente, ¿no? Entonces es más fácil manipularlo. Es decir, que un adulador es alguien que usa el elogio excesivo y falso como una herramienta para conseguir sus propios fines, buscando el beneficio propio a través de la manipulación del otro. Adular entonces, lo podemos ver, es un acto de la lengua para pecar. Y podemos ver el pecado en cada uno de estos. Podemos ver por todo esto que el uso de la lengua es una característica principal de un falso maestro y concuerda con el resto de las escrituras. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Observen que por medio de ir en contra de la verdad, causan, dice, disensiones y divisiones, pero el medio que usan es por medio de palabras suaves y lisonjeras. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 18 y 19. Observen que estos seducen mediante deseos carnales a los nuevos en la fe. Los confunden hablando con arrogancia y vanidad. El problema entonces, como vemos aquí, no solo es doctrinal, sino moral y espiritual. Es rebelión contra Dios y contra su palabra. Pero el factor común para evidenciarlo, para ver un falso maestro, podemos ver, es el mal uso de su lengua. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es importante para nosotros y para proteger a la iglesia. El falso maestro no solo enseña error, habla contra Dios con irreverencia, pero lo hace de una forma sutil. No es un ataque notorio y directo, es un ataque engañoso, que al principio parece algo bueno. Podemos ver que no es solo que lo cree, sino el cómo se expresa. Y debemos cuidar cualquier comentario negativo. Si tiene una justificación de hacerse, se puede hacer, pero si no, no debe de hacerse. Si escuchan a un hermano murmurando o quejándose, hay que ver si es válido o no. Y para eso es importante buscar a los más sabios, a los que más conocen de la palabra, para poder determinar si hay un problema de pecado o simplemente es una crítica buena o realmente es una crítica mala. Todo debe discernirse con cuidado. Debemos estar siempre discerniendo las actitudes, los comentarios, porque así es como llegan los lobos rapaces al púlpito. Ahora, de todos estos que Judas menciona,
¿Qué es lo que une esas características que nos menciona con la profecía de Enoc? La lengua. Los falsos maestros son mayormente reconocidos por su habilidad con la lengua mentirosa y falsa, pero al mismo tiempo muy habilidosa para hablar la verdad con intención o para manipular, para torcer lo bueno para sus propios bienes. Y eso es lo que une con Enoc, que dijo, fíjense la profecía de Enoc, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Dijeron, es la lengua. El juicio vendrá para todos aquellos que hablan falsamente, que tuercen la verdad para su conveniencia, que manipulan la verdad para obtener sus propios beneficios. Y eso no es nuevo tampoco. A Dios nunca le ha agradado eso. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás, ni le quitarás. Y luego la última advertencia de toda la Biblia, Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Esas advertencias son claras. No le quites a la verdad. No le agregues a la verdad. Lo que Dios nos ha dado y revelado en Jesucristo ya está completo. Ya es suficiente. Quitarle a esa verdad es dañarla. Y agregarle a esa verdad es menospreciar su suficiencia. El problema, como podemos ver, son los extremos. El legalista agrega cosas que Dios no mandó y el liberal le quita las cosas que Dios sí mandó. Y eso es lo que hacen los falsos maestros. Con sus lenguas tuercen y llegan a uno de estos dos extremos. Hay falsos maestros que añaden para su beneficio, haciéndose ver más santos, y hay falsos maestros que le quitan para acomodar a sus audiencias. Y esto debe demostrarnos que nuestro hablar importa. Jesús dijo, pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo capítulo 12, versículos 36 al 37. Está hablando aquí de palabras inútiles, vanas, sin sentido, palabras ociosas, aquellas que solo se dicen para encajar o simplemente por decirlas o simplemente para sacar provecho. Si aún ellos tendrán juicio, con más razón Dios dará juicio a quienes por ganancia deshonesta y para sus propios intereses tuercen la verdad, menosprecian su palabra, manipulándola para lograr sus propósitos. Y es importante entender esto. No se trata de ti. No se trata de lo que tú creas, ni de cuánto tú te lo creas, o de qué tan convencido estés. Se trata de Dios y de su verdad, y de si tu vida, incluida tu lengua, está siendo conformada a esa verdad. Ese es el asunto. Porque las palabras no son neutrales. La lengua revela el corazón, y el corazón será expuesto en el día del juicio. Si hoy usas tu boca para murmurar, dividir y exaltarte, ese mismo testimonio se levantará contra ti cuando el Señor venga con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos. La profecía de Enoc nos recuerda esto. Nadie será juzgado solo por lo que enseñó, sino también
por cómo habló contra Dios. Y aquel que rehúsa guardar su lengua hoy, no escapará del juicio mañana. Para terminar, la profecía de Enoc no nos invita a una curiosidad apócrifa, sino a una sobria referencia. No fue dada para alimentar especulación, sino para recordarnos que Dios juzga y que su juicio es tan antiguo como la caída del hombre. Por eso la iglesia debe de discernir no solo el contenido del mensaje, sino el carácter del mensajero. Es importante ver y entender que una teología correcta, sin piedad práctica, no es señal de madurez, sino una señal de peligro. Puede enseñar correctamente la Escritura, pero si sus intereses no están alineados con la verdad que proclama, hay un problema serio delante de Dios. Pero ahí es donde podemos ver la diferencia en el corazón y en lo que el corazón produce. Los falsos maestros, desde su necio corazón, siempre murmuran en lugar de agradecer, se quejan en lugar de confiar, se exaltan sobre otros en lugar de humillarse y manipulan con palabras suaves para su propio provecho. Pero los creyentes fieles, a quienes les importa la verdad, guardan su lengua, temen a Dios, esperan el juicio con esperanza y hablan la verdad en amor. Usan sus palabras para edificar, no para dividir, para servir, no para dominar, para glorificar a Cristo, no para exaltarse a sí mismos. Una gran diferencia. La lengua del falso maestro es un arma poderosa, pero la lengua del creyente no es un arma, sino un instrumento de gracia. Y recordar que los falsos maestros no escaparán. Aunque hoy parezcan exitosos, aunque hoy parezcan influyentes o populares, todos terminarán delante del juicio justo de Jesucristo. El mismo juicio que Enoc, séptimo desde Adán, profetizó. Y si tú estás sin Cristo hoy, atiende a la advertencia de Enoc y de Judas. Porque aunque no seas un falso maestro, tu lengua también te condena. Y tu única salida es Jesucristo. Es una realidad que toda la humanidad estará delante del tribunal celestial en el día del Señor. Cristo viene por segunda vez. Es nuestra esperanza, pero Cristo viene a juzgar a las naciones. Y en ese día no solo se evaluará lo que se enseñó, sino lo que se amó y lo que se buscó, lo que la lengua reveló del corazón. Por eso, que nuestra esperanza no esté en nuestras palabras, sino en aquel que es la palabra viva. Y que cuando Él venga, nos halle hablando verdad los unos con los otros. Viviendo la verdad en amor, edificándonos en verdad, siendo transformados por la verdad y glorificando solo a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, Dios eterno y de toda verdad, gracias te damos porque aún desde tiempos antiguos tu palabra no cambia y el juicio ha sido proclamado para todas las naciones. Cristo regresará y hará un juicio. Gracias te damos porque, aunque enfrentaremos el juicio también, nuestra justicia ha sido cubierta, ha sido puesta por la justicia de Jesucristo. No es nuestra justicia por lo cual seremos libres del juicio, sino por la justicia que Cristo consiguió en nuestro lugar. Y te damos gracias por eso. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien vivió perfectamente, a quien recordamos por medio de tu verdad, por medio de las ordenanzas, por medio de amarnos los unos a los otros, mostrándonos el amor que Cristo nos mostró a nosotros. Recordando que Él vino a vivir entre nosotros, dejando su morada celestial. Dios el Hijo vino, se encarnó. Tu Hijo Jesucristo tomó
nuestro lugar en la cruz para morir por nuestros pecados. Qué gloriosa verdad. Ayúdanos a vivir en esa verdad. Ser transformados más a esa verdad, porque queremos ser transformados a la imagen de tu Hijo. Es nuestro deseo, es nuestra oración constante. Ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo para que estas verdades asienten en nuestros corazones y podamos ver, y también para proteger a tu iglesia. Ayúdanos a discernir cuando hay quejas y murmuraciones, cuando la lengua no se puede controlar, para ver si es algún pecado o si algún falso maestro quiere levantarse entre nosotros. Como ya ha habido algunos, te pido que nos ayudes a guardarnos. Ayúdanos, Señor, protege tu iglesia, podamos discernir la verdad y el error y seguir siendo instruidos en esa verdad. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, protege a tu iglesia y síguenos ayudando y edificando por medio de esa verdad. A ti sea toda gloria, toda honra, a ti te alabamos, oh Dios de verdad. Amén y amén.